Análisis de varianza, conocidos también como ANDEVA en español. Los análisis de varianza usualmente lo que vamos a tratar es de ver si hay diferencias en un diseño experimental. En este caso vamos a utilizar los datos de plomo que se constituyen por las mediciones de plomo que se hicieron en 5 laboratorios. Es importante entender que los análisis de varianza se construyen de forma idéntica como es construido el modelo lineal. En este caso siempre vamos a tratar una variable dependiente es al factor o una variable dependiente es al tratamiento anticipado por el comando AOV, que significa Analysis of Variance. Al ver la estructura de datos entendemos que tenemos unos datos que son numéricos y dados al factor, que en este caso es la categorización del laboratorio. Es muy importante que siempre que hagamos eso utilicemos letras en vez de números, o esos números los construyamos o los convirtamos en términos de factor. En este caso los datos van a estar ingresados en su Excel o un TXT de forma de columnas, cada uno sintetizando que la fila pertenece de este dato pertenece a esta columna, y así sucesivamente, como se puede observar. Asimismo, cuando corremos el primer análisis de varianza, entendemos que lo primero que vamos a observar es ver las diferencias significativas del modelo. Sin embargo, hasta aquí no termina el análisis de varianza, dado que hay que hacer una serie de pruebas para realmente saber si nosotros nos quedamos con este modelo o tenemos que ajustar a otros modelos. Para eso siempre yo recomiendo hacer una exploración básica, que puede ser un box plot. En este caso yo lo estoy haciendo con ggplot, y estoy encontrando que por ejemplo en el laboratorio E está determinando mayores medias de plomo que los laboratorios A y C en términos relativos básicos. Una manera de determinar un resumen estadístico es utilizando el comando apply, dado igual como se construye el modelo del análisis de regresión o el modelo del análisis de varianza, nada más que voy a estar separado por coma e intentando decirle qué tipo de estadístico es el que quieren. En este caso mi interés es determinar la media, así como la desviación estándar y la longitud de los datos. Aquí sucede algo muy interesante, dado que la longitud de estos datos es de un diseño que lo podríamos conocer como un modelo imbalanceado, dado que no tiene el mismo número de muestras. Dado eso, corremos el primer supuesto de la normalidad y encontramos que los datos, los residuos, no tienen una normalidad. Por tal, ya eso presuponemos que debemos de utilizar una prueba no paramétrica. De todas maneras, corremos el segundo supuesto, que es el de la heterocedasticidad, y vemos que sí cumple. Yo siempre recomiendo utilizar un plot del modelo de regresión para ver cómo es la estructura de los datos. En cuanto a los supuestos, de manera gráfica podemos ver que los residuos se encuentran relativamente estables, o sea, mantienen una homogeneidad de varianza, tienen una buena aleatoriedad. Sin embargo, vemos que la normalidad presenta un cierto problema, que fue lo que denotamos con la prueba de residuos de del Shapiro, aplicando Shapiro. Entonces concluimos que tenemos una simetría y una homocedasticidad. Por tal, el test paramétrico de la NOVA no nos funciona. Tenemos que utilizar el alternativo no paramétrico, que se denomina Kruskal-Wallis. Este test se construye de la misma manera utilizando la función kruskal.test, y denotamos que sí hay una diferencia significativa. Sin embargo, es importante entender que el test no paramétrico solo nos indica que hay una diferencia en alguna de las medias, pero no nos dice cuál. Es aquí cuando nosotros tenemos que aplicar el test conocido como test de post-hoc o test a posteriori. Dentro de estos test a posteriori hay un sinfín gamma que podemos aplicar dentro de los métodos paramétricos y los no paramétricos. En este caso, como estamos trabajando con una prueba paramétrica, vamos a aplicar el test de post-hoc no paramétrico utilizando el comando pairwise-wilcox.test. Recordemos que la prueba de Wilcox es la prueba no paramétrica, y como su nombre lo indica, lo que vamos a contrastar son pares
de contrastes. ¿Qué quiero decir? Que voy a comparar laboratorio A con B con C con D y así sucesivamente con todas las comparaciones contrastantes que yo pueda realizar. En este caso no voy a utilizar un método de ajuste ninguno, dado porque tengo un diseño que no es balanceado, entonces no puedo hacer contrastes pareados, entonces no voy a hacer ningún ajuste de momento. Y voy a ponerle exact false, que lo que me va a evitar eso es tirar una serie de advertencias y me va a evitar entender las advertencias de que los p-values no se encuentran muy bien ajustados. Sin embargo, esto no me va a provocar ningún efecto relativamente contrastante. Al hacer la lectura de esto, siempre tenemos que hacerla en base al 0.05 ya conocido y encontramos que, por ejemplo, aquellos que son significativos tenemos el laboratorio A con E, el B con el C y el C con el E y el D con el E. Vean que son valores menores a 0,05. ¿Cómo interpretar entonces estas pruebas? Hemos tenido que el análisis de varianza no paramétrico Kruskal-Wallis nos reveló que tenemos diferencias significativas entre los grupos, nada más que no entendemos dónde están esas diferencias. Aplicamos la prueba de Post-Hot utilizando la prueba Manning-Whitney para detectar en qué contraste se dieron esas diferencias. En este caso yo apliqué sin alguna corrección, dado de que tengo un modelo imbalanceado y tenemos resultados significantes entre los grupos A y E, B y C, C, E y D y E, tal como ustedes posteriormente pueden ver en la prueba. Asimismo, vuelvo a encontrar en el boxplot de ggplot cada una de esas diferencias. Por ejemplo, en el D y en el E hay diferencias significativas como se muestran de forma visual. Sin embargo, con esta prueba variada de Wilcox es mucho mejor. Sin embargo, hay otras pruebas a post-hoc que nosotros podemos utilizar. Estas pruebas lo que realmente hacen es tratar de no detectar esas diferencias, o sea, tratar de que no cometamos el error tipo 1 que se le denomina en estadística. Todas estas pruebas a post-hot no paramétricas tenemos la de Home, la de Hudberg, Hommel, Bonferroni, que es como de las pruebas más clásicas, y principalmente, como les decía, es hacer una corrección para controlar el error de cometer el error tipo 1, o sea, no aceptar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Dentro de los métodos más comunes no paramétricos podríamos utilizar la Bonferroni, que es una prueba relativamente conservadora, ya que reduce esta probabilidad de cometer el error tipo 1. Sin embargo, se dice que también puede reducir un poco el poder de la prueba. Eso quiere decir que Bonferroni, todas estas pruebas no paramétricas siempre van a reducir ese poder, lo cual la conclusión final nos podría dar resultantes que no son tan poderosos en términos estadísticos. Algunos autores mencionan que para utilizar Bonferroni es muy sensible al tamaño de muestras. He leído que se requiere más de 6. En nuestro experimento tenemos tratamientos que tienen de 4, 5 y 6. Por tal, Bonferroni no es el mejor ajuste. Podríamos utilizar el método de Home incluso, y ustedes cuando lo aplican verán que no detectan diferencias significativas. Y bueno, esto del tamaño de muestras es relativamente arbitrario, dado que algunos autores mencionan que hasta tamaños de 20 Bonferroni bien puede soportar. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos el método de Bonferroni vemos que relativamente no hay diferencias significativas. Entonces Bonferroni nos estaría diciendo de que no hay diferencias significativas entre los contrastes. Entonces, este ajuste no paramétrico principalmente lo vamos a correr cuando no tenemos simetría de los datos, puede cumplir con la homocedasticidad o incluso violar este supuesto. Pero ¿qué pasa si nuestros datos hubieran sido paramétricos? También hay una prueba a posteriori, que es la prueba que requiere la normalidad y la homocedasticidad. Esta prueba es de contrastes de Tukey
y es muy fácil de interpretar porque cuando corremos el Tukey del modelo de la ANOVA que al inicio habíamos corrido, lo que debemos buscar es dónde están las verdaderas diferencias significativas. Tukey requiere un tamaño de muestras igual y en este caso vemos que los valores que son menores a 0,05 son los contrastes del laboratorio E con el A, el B con el C. Tenemos también aquí otro, el E con el C y el E con el D. Vemos que tenemos mucho más diferencias significativas. Sin embargo, recordemos que Tukey en este caso no sería el mejor ajuste, dado de que tenemos un modelo con distribuciones no paramétricas. Para demostrar el plot de Tukey es muy sencillo, es nada más de anticiparle el comando plot y lo vamos a interpretar de esta manera. Esta es la forma gráfica, recordemos. Con los datos es mucho más fácil porque con solo hacer lectura del p-value podemos denotarla, pero aquí todos aquellos contrastes que no toquen la media de cero es porque hay diferencias significativas. Por ejemplo, este contraste toca la media de cero, no hay diferencias entre los pares de grupos, pero sí hay diferencias en aquellos que no lo tocan. Por ejemplo, el laboratorio E con A, este otro laboratorio y este otro laboratorio que es el E con el D. Ustedes lo pueden leer de una forma muy sencilla porque están ordenados en una secuencia tal como la tira el gráfico: B con A, C con A, ¿ok? De esta misma manera. Y con esto terminamos lo que es el análisis de varianza, tanto paramétrico como no paramétrico.